Hola, bienvenidos al canal de negocios impuestos. En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio del deterioro de las cuentas comerciales por cobrar, el enfoque simplificado que trae la NIF número 9. Recordemos que las normas internacionales de información financiera a partir del año 2018 permite registrar las pérdidas esperadas de los instrumentos financieros. Para desarrollar el ejercicio, vamos a asumir que Minco SAS es una empresa que tiene su cartera de clientes, cuentas por cobrar, en pymes ubicadas en las grandes ciudades capitales y se considera que todas esas pymes tienen un riesgo de crédito similar. Para lograr, recordemos que la norma no trae ningún tipo de premisa total de cómo desarrollar la matriz de las cuentas por cobrar y nos deja en libertad en la forma de que utilicemos el juicio profesional para poder desarrollar esa matriz. En este caso, nosotros vamos a utilizar un proceso de 5 pasos que nos facilita la elaboración de la matriz respectiva. El proceso A corresponde a la segmentación de la cartera o del conjunto de clientes por riesgos de créditos similares. Con la información de este ejercicio, que es muy elemental, no se hace necesario segmentar dichas cuentas por cobrar por regiones, ni tamaños de los clientes, ni productos o garantías exigidas, o cualquier otro factor de agrupación que nos exige la norma que se debe realizar. En este caso, estamos diciendo que nuestros clientes tienen el mismo factor de riesgo. El proceso B corresponde al análisis que tiene que hacer la empresa de su segmento de tiempo que va a estudiar el comportamiento de las cuentas por cobrar. Es posible que las empresas puedan utilizar 2, 3, 4, 5 años de la información para ser más exactos. En este caso, nosotros hemos decidido solamente utilizar un periodo de 3 años para hacer el análisis correspondiente a la matriz. Dijimos que esta empresa vendió 8.325 en transcurso de los 3 últimos años y en el mismo periodo no se pudo recaudar la suma de 283 millones. Es decir, que se perdió definitivamente la cifra de 283 millones de pesos. Y una parte que no se refleja en los estados financieros, o al menos en el deterioro, es el valor del dinero en el tiempo por las demoras que tuvieron adicionales de 5, 15 o 20 días, pero eso no va a ser reflejado en esta matriz. El tercer paso, o proceso C, como lo denominamos nosotros, corresponde al cálculo de porcentaje de la cartera perdida y las franjas de tiempo que vamos a analizar. Normalmente vamos a decir es en qué momento se recaudó por parte del cliente, si oportunamente o si el cliente se tardó en pagar entre el momento 1 y el 30 o el 31 y el 60 o el 61 y el 90 o más de 90 días para poder saber en qué momento se perdió lo que no se logró recaudar de la cartera. Infortunadamente, ese porcentaje de 3,4% no nos dice nada sobre el momento en que realmente la empresa perdió esos 283 millones. Este paso que sigue nos permitirá identificar más o menos el tiempo en donde fue perdido este dinero. Si fue en el primer segmento de 1 a 30 días o en el segundo o en el tercero de 61 a 90. Entonces veamos el siguiente gráfico que nos va a permitir aclarar esta idea de una manera muy sencilla. Con el gráfico vamos a intentar identificar el momento en que los clientes pagaron la factura. ¿Quiénes pagaron oportunamente? O sea que nunca tuvieron días de mora, sino estuvieron totalmente al día. En este caso, en esa franja estuvieron los 8.325 pero de millones, pero solamente se recibieron 6.205 millones de pesos oportunamente, lo que significa que 2.120 millones se trasladaron a la siguiente franja, o sea, a 1 a 30 días.
De esos 2.120 que pasaron de 1 a 30 días, solamente se recaudaron 1.489 millones, lo que significa que pasaron a la franja de 31 a 60, esos 631 millones. Y históricamente se observó que solamente se recaudaron 59 millones de pesos y que por lo tanto pasaron 572 millones de pesos a la franja de 61 a 90 días, en donde se volvieron a recaudar solamente 87 millones de pesos, pasando entonces a más de 91 días la suma de 485 millones de pesos. Igual, entre más de 90 días se han logrado recuperar 202 millones de pesos, pero quedándonos a más de tiempo, por favor, una cifra de 283 millones, que es exactamente lo que no se logró recaudar por parte de la compañía en el periodo de análisis, es decir, los 3 años utilizados. El cuarto paso o proceso D corresponde al cálculo de la tasa de pérdida histórica por franja, es decir, cuánto se perdió en el momento cero o en la franja entre el primero y el día 30, en el 31 y el 60, 61 y 90 o más de 90. Otra suposición que hay que hacer es que esos 283 se perdieron en partes iguales, es decir, la cifra de 56.6 millones de pesos en cada una de ellas. Si calculamos esos 56 millones de pesos por el monto total de ventas que estuvieran en cada una de las franjas de tiempo, se obtendrá la tasa de pérdida histórica por franja de la siguiente manera. Si observamos las ventas totales que estuvieron en cada una de las franjas y lo dividimos por los 56.6, obtenemos la tasa de pérdida por franja de una manera muy sencilla. Recordemos, por ejemplo, en la primera que no tuvimos problemas, 8.325, o 56.6 dividido 8.325, vamos a tener que se perdieron el 0.07% en el momento cero. Entre el 1 y 30 días, que es la siguiente franja, tuvimos un total de ventas de 2.120 millones. Si dividimos los 56 en esos 2.120, vamos a tener que en esa franja se perdió el 2.7% y así sucesivamente. Notamos que cada una de las franjas, en la tercera, entre 31 y 60, tenemos un 9%, 61 y 90, un 9.9%, y en la última, más de 91 días, que el deterioro fue del 11.7%. El quinto paso corresponde al ajuste que es necesario hacer a las tasas que acabamos de calcular. El problema es que las pérdidas calculadas así son históricas y es muy probable que las condiciones económicas actuales hayan sufrido cambios trascendentales, por lo que la norma exige que dichas tasas se actualicen basándose en el juicio profesional de los contables y preparadores de la información, como los gerentes, por ejemplo. Un ejemplo normal es si el desempleo se ha incrementado en el periodo en que se va a presentar la información financiera, los recaudos seguramente se verán afectados y por consiguiente la información histórica de estos deterioros es necesario ajustarla. Para este ejercicio vamos a suponer que ese aumento del desempleo va a incrementar un 30% el deterioro de la cartera, por lo que hay que ajustar las tasas de la siguiente manera. En esta matriz vamos a observar los datos del cálculo específico para este ejercicio. En la columna A tenemos la tasa de pérdida por franja histórica. En la columna B, el ajuste correspondiente del 30%. En la columna C tenemos las cuentas por cobrar, 3.033 millones de pesos a la fecha de presentación. También es información que hemos sacado. Y en la columna D, el valor del deterioro que corresponde a la fecha de presentación del balance. O sea, hay que multiplicar las columnas C por B. Veamos el primer caso en la primera franja, el pago oportuno. La tasa histórica era 0.7%,
Quiere decir que si la multiplicamos por el 1,30 es el 0,09%, que si le aplicamos ese 0,09% a 1.225 millones, que es el saldo correspondiente a la gente que está con pago oportuno, o sea que no tiene ninguna mora, le corresponderá que hay que registrar como deterioro la cifra de 10,8 millones de pesos de ese primer segmento. En el segmento o franja de 1 a 30 días tenemos 625 millones de pesos, pero si teníamos una tasa histórica del 2,7%, que ajustada, la columna B con el 30%, es el 3,5%, lo multiplicamos por 625, obtendremos un deterioro de 21,7. Así sucesivamente con cada una de las franjas. Por ejemplo, si vamos ya al final, a más de 91 días, tendremos que teníamos una tasa de pérdida por franja de 11,7%. Con el 30% se supone que vamos a perder el 15,2%, que si lo multiplicamos con los 325% que hay de saldo a la fecha de presentación, tendremos un deterioro a esa fecha de 49,3 millones de pesos, para un total de deterioro de 186 millones de pesos que corresponden sobre esa cartera de 3.033 millones de pesos. Espero que el desarrollo de este ejercicio nos permita dar una visión de cómo se puede elaborar la matriz simplificada para hacer la correcta contabilización del deterioro de las cuentas por cobrar. Hasta una próxima oportunidad, Fernando Borda Suárez.